Hoy estamos empezando la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Empezamos con la lección 0, información general para el estudio y la enseñanza. Datos esenciales, propósito, combatir los errores en la iglesia y mostrar que los creyentes tienen todo lo que necesitan en Cristo. Autor Pablo, destinatario a la iglesia en Colosas, una ciudad en el Asia Menor, y a todos los creyentes en cualquier lugar. Fecha alrededor del 60 después de Cristo, mientras Pablo se hallaba preso en Roma. Marco histórico. Pablo nunca había visitado Colosas. Evidentemente la iglesia había sido fundada por Epafras y otros convertidos de los viajes misioneros del apóstol. La iglesia, sin embargo, estaba infiltrada por el relativismo religioso de algunos creyentes que intentaban combinar elementos del paganismo y la filosofía secular con la doctrina cristiana. Pablo confronta estas enseñanzas falsas y afirma la suficiencia de Cristo, al igual que nos sucede a nosotros en este tiempo. Vivimos en un sincretismo, agregado el sincretismo actual de la ideología de género, que incluso se ha infiltrado en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de todas las congregaciones en el mundo. Versículos clave, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. 2, 9 y 10, capítulo 2, versículos 9 y 10. Personas clave: Pablo, Timoteo, Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos y Epafras. Lugares clave: Colosas, la Odisea, versículos 4, 15, 16. Ubicación de Colosas. No hay duda de que el apóstol pasó por la Odisea en su tercer viaje misionero al hallarse en la ruta principal a Éfeso, pero nunca estuvo en Colosas, aunque era una ciudad de tamaño singular por la cantidad de habitantes. Colosas era pequeña y menos importante que las ciudades vecinas de la Odisea y Hierápolis. Características particulares. Se presenta a Cristo con supremacía absoluta y toda suficiencia. Colosenses tiene similitud con Efesios, probablemente porque fue escrita casi al mismo tiempo, pero tiene un énfasis distinto. Quite al entrenador y el equipo se vendrá abajo. Rompa el tubo conductor de la gasolina y el automóvil no funcionará. Desconecte la corriente y los artefactos eléctricos no marcharán. Sin la cabeza el cuerpo muere. Sea para el liderazgo, el poder o la vida, las relaciones son vitales. Colosenses es un libro de relaciones, escrito desde la prisión en Roma. Pablo combate a los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas. El problema era el sincretismo, combinación de ideas de otras filosofías y religiones, como el paganismo, las presiones del judaísmo y el pensamiento griego. Con la verdad del cristianismo, la herejía resultante llegó a ser conocida más tarde con el nombre de gnosticismo. Daba un énfasis especial al conocimiento gnosis en griego y negaba que Cristo fuera Dios y Salvador. Para combatir este error, Pablo se ocupa de la deidad de Cristo, su relación con el Padre y de su muerte sacrificial en la cruz por el pecado. Solo al relacionarse con Cristo a través de la fe, cada quien puede tener vida eterna, y solo mediante una continua relación con Él, cada quien puede tener poder para vivir. Cristo es el Dios encarnado y el único camino para obtener el perdón y la paz con Dios el Padre. Pablo también enfatizó la relación de los creyentes entre sí como cuerpo de Cristo en la tierra.
La introducción de Pablo a los colosenses incluye saludos, una nota de agradecimiento, una oración solicitando sabiduría y fortaleza para estos hermanos y hermanas en Cristo, 1:1 al 12. Luego pasa a una discusión doctrinal acerca de la persona y la obra de Cristo, 1 del 13 al 23, estableciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible, 1:15. El Creador, 1:16, la cabeza del cuerpo, su iglesia, 1:18, el principio, el primogénito de entre los muertos, 1:18, su muerte en la cruz permite que nos presentemos en la presencia de Dios, 1:22. Pablo a continuación explica cómo las enseñanzas en este mundo son totalmente vacías cuando se comparan con el plan de Dios y desafía a los colosenses a rechazar las respuestas sombrías y a vivir unidos a Cristo. Capítulo 1, versículo del 24 al 2:23. Contra esta falacia teológica, Pablo ofrece consideraciones prácticas, lo que la divinidad, la muerte y la resurrección de Jesús deben significar para todos los creyentes. Debido a que nuestro destino eterno es seguro, el cielo debe llenar nuestros pensamientos. La impureza sexual y las codicias mundanas no deben ni siquiera mencionarse entre los cristianos. 3 del 5 al 8. Y la verdad, el amor y la paz deben marcar nuestras vidas. Nuestro amor por Cristo también debe traducirse en amor a otros amigos, creyentes, cónyuges, hijos, padres, esclavos y jefes. 3:16 al 4:1. Debemos mantenernos en comunicación estrecha con Dios por medio de la oración. 4:2 al 4. Y aprovechar cada oportunidad para contarles a otros las buenas nuevas. 4, 5 y 6. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos para nuestra salvación y para vivir la vida cristiana. Pablo posiblemente nunca visitó Colosas. Por lo tanto, termina su epístola con comentarios personales acerca de sus colaboradores, brindando una lección práctica de las relaciones en el cuerpo de Cristo. Lea Colosenses como un libro escrito para una iglesia en medio de la batalla del primer siglo, pero léalo también por sus verdades eternas. Obtenga una apreciación fresca de Cristo como la plenitud de Dios y la única fuente para nuestra vida cristiana. Sepa que Cristo es su Dios, autoridad y fuente de poder, y asegure su relación con Él. Un bosquejo para el estudio y la enseñanza. 1. Introducción del 1 al 14. Primero A. Saludo paulino a los colosenses. 1 del 1 al 2. B. Agradecimiento paulino por los colosenses, 1 del 3 al 8. C. Oración de Pablo por los colosenses, 1 del 9 al 14. 2. La preeminencia de Cristo, 1 del 15 al 2:3. A. Cristo es preeminente en la creación, 1 del 15 al 18. Cristo es preeminente en la redención, 1 del 19 al 23. Cristo es preeminente en la iglesia, 1:24 al 2:3. Tercero, la libertad en Cristo, 2 del 4 al 23. A. Libertad de las palabras seductoras, 2 del 4 al 7. Libertad de la vana filosofía, 2 del 8 al 10. Libertad del juicio humano, 2 del 11 al 17. Libertad de la adoración impropia, 2, 18 y 19. Y libertad de la doctrina humana, 2 del 20 al 23. Todo esto es la primera parte y tiene que ver con la supremacía de Cristo en la iglesia, del 1:1 al 2:23. La segunda parte de la carta tiene que ver con su misión a Cristo en la iglesia, del 3:1 al 4:18.
1. La posición del creyente, 3 del 1 al 4. La práctica del creyente, 3 del 5 al 4 al 6. Quitado la vieja naturaleza, vestido de la nueva naturaleza, mandamientos personales para la santidad, 1. Santidad en la vida familiar, 3, 18 al 21. Santidad en el trabajo, 3, 22 al 4, 1. Santidad en la vida pública, 4, del 2 al 6. Tercer punto, conclusión, 4, del 7 al 18. A, recomendación de Tíquico, 4, del 7 al 9. Saludos de las amistades de Pablo, 4, del 10 al 14. Y varios asuntos relacionados con la epístola, 4, del 15 al 18. Finalmente, vamos a mostrar una enseñanza resumida de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. ¿Qué es lo que vamos a ver en realidad en todas las lecciones? Tema central, supremacía de Cristo en la iglesia, Colosenses 1:1 al 2:23. Y lo que hemos visto en el bosquejo también, sumisión de la iglesia a Cristo, Colosenses 3:1 al 4:18. La primera parte, tema específico, Cristo, la plenitud del Evangelio, 1 del 1 al 12. Solo en Jesús, el Cristo, disfrutamos diariamente de plenitud en nuestras vidas. Salutación y salvación, 1 al 3. Expresión de amor, gracia y paz de Dios cuando recibimos el verdadero Evangelio. Las pruebas de la salvación, 1 del 4 al 8. La palabra dio fruto en sus vidas y el fruto es la evidencia de la verdadera salvación. Oración por el crecimiento, 1 del 9 al 12. Conocer la voluntad de Dios, agradarle, llevar fruto, vivir en su sabiduría y su poder. Cristo le da valor a la cruz, 1 del 13 al 14. Cristo nos libera del poder de las tinieblas y nos redime del pecado para vida eterna. Cristo es la cabeza de la iglesia, 1 del 18 al 23. El Señor de toda autoridad, y a Dios le agrada que en Él habite toda su plenitud. Cristo, Señor de todo ministerio, 1 del 24 al 29. Un ministerio que promueve la madurez de la iglesia y depende del poder de Cristo. Cuídate de la doctrina humana, 2 del 1 al 10. La plenitud está en la doctrina de Cristo. Otras filosofías son doctrinas huecas. Cuida tu bienestar espiritual, 2 del 1 al 5. Goza en oración unido a Cristo. En Él está la riqueza del conocimiento y la sabiduría. Viviendo en la plenitud de Cristo, 2 del 6 al 10. Agradando a Dios, afirmando en la verdad de su palabra, siendo Cristo mi Señor. Cuídate del legalismo religioso, 2 del 11 al 17. La plenitud está en la doctrina de Cristo, no en el legalismo religioso de los hombres. No importa, completos en Jesucristo. 2 del 11 al 15, nos libra de toda culpa de delito y pecado, venciendo todo poder de las tinieblas. Y 2 del 16 y 17, libres del legalismo religioso, disfruta de la libertad en Cristo. Lo ceremonial es sombra y no es norma para el juicio. Ojo con mandatos de hombres, 2 del 18 al 23. La plenitud está en la doctrina de Cristo, no en mandatos dados por los hombres. Ojo con los mandatos de los hombres. Cristo es quien nos juzga, 2 del 18 y 19. Nutrámonos de Cristo, Él es el premio. Todo mandato humano es actitud de la carne. No atiendas mandatos humanos, 2 del 20 al 23, porque vuelves a la esclavitud de los poderes, donde habías sido liberado por Cristo. Viviendo en pureza espiritual, 3 del 1 al 11, viviendo la plenitud
la vida de Jesucristo. En la práctica de mi vida espiritual. Busquemos las cosas de arriba, 3 del 1 al 7. Si estoy resucitado con Cristo, mi meta es lo celestial, con una conducta para Cristo. Cambiemos de vestimenta, 3 del 8 al 11, con alma y labios santos, hablar verdad, aprendiendo y obedeciendo hasta madurar. Iglesia, vive en la paz de Cristo, 3 del 12 al 17, viviendo la plenitud, la vida de Jesucristo en la comunidad cristiana del Gran Rey. Revestido de la vida del Espíritu, 3, 12 al 15. Por encima de todo, revestido del amor de Dios, que es el vínculo de la perfección. Comunidad cristiana del Rey, 3, 16 y 17. Que la palabra de verdad influya en la congregación y todo se hará por y para Cristo. Aclarando que desde el capítulo 3 estamos en sumisión de la Iglesia a Cristo. Ahora, plenitud de Cristo en el hogar. Ok. Plenitud de Cristo en el hogar. 3 del 18 al 21. Viviendo la plenitud, la vida de Jesucristo en el hogar cristiano feliz. Esposos, vivan unidos a Cristo. 3, 18 y 19. La casada acepta la guía del esposo y el casado ama a su esposa. Háganlo por Cristo. Padres e hijos, vivan en el Señor. 3, 20 y 21. Hijos, obedezcan a sus padres y padres disciplinen a sus hijos en amor. Todo para Dios. Plenitud de Cristo en el trabajo. 3 del 18 al 21. Viviendo la plenitud de la vida de Jesucristo en el trabajo diario del cristiano. Trabajando como para el Señor, 3, 22 al 24, servicio hecho con sencillez de corazón, con gozo y con motivo de glorificar a Dios. Con responsabilidad mutua, 3 del 25 al 4.1, el trabajador y el empleador tienen un amo en los cielos que recompensa su obediencia. Dando testimonio cristiano, 4 del 2 al 6, velar y orar en el Señor siempre, con sabiduría, para ser hallados dignos de Cristo. Plenitud en el servicio cristiano, 4 del 7 al 18. Fieles colaboradores en la misión, amando y sirviendo a los santos en obediencia. Cristo es la plenitud. Esto vendría a ser todo el tema de la carta. Cristo es la plenitud. Del 1.1 al 4.18. Solo unidos con Cristo tenemos todas las riquezas de su gracia y el conocimiento. Esto es lo que vamos a tratar a lo largo de 14 lecciones, la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Oremos al Señor para que tengamos la mejor disposición y para que esta carta sea de mucha utilidad y que no solamente nos sirva para edificación de nosotros, sino también nos coadyuve a que también nosotros abramos o cerremos, ¿no?, la llave del reino a las personas a las cuales vamos a testificar de Cristo. No dejemos de hablar lo que conocemos y experimentamos con Cristo Jesús. Que las múltiples bendiciones de las riquezas de la gracia de Dios continúen con nosotros. Amén.